Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz nuevamente contigo y gracias por apoyar este canal, este proyecto de estudios de la palabra del Señor. Y estamos nuevamente, gracias a Yanis que me dio la oportunidad de estar aquí nuevamente en Camp Caribe, Campamento del Caribe, un centro de retiros cristianos que operó por más de 60 años aquí en el municipio, en el pueblo de Juana Díaz, donde yo me crié, y donde ahora pues las facilidades que están aquí, están existentes, están a la venta al momento de yo grabar este episodio. Así que nuevamente reiteramos la petición al Señor de que quien quiera que lo adquiera, este lugar que tiene tantos recuerdos, tanto valor espiritual para tantos de nosotros. Aquí fue que yo, en este lugar fue que yo creí en Cristo como Señor y Salvador. No tan solo yo, cientos de personas durante tantos años, tantos retiros, tanta hermandad, tantas amistades que se forjaron en este hermoso lugar a orillas del Mar Caribe, aquí en el municipio de Juana Díaz. Quien quiera que lo adquiera, que lo utilice para la gloria del Señor y para bendecir a otros. Es lo que le pedimos al Señor. Porque realmente este lugar es muy bonito. Aquí está la cancha de baloncesto, está allí el área de la fogata, el área de los banquitos donde mucha gente se sentaba a reflexionar, a meditar, a conversar. La playa que se utilizó tantas veces también. Ahí está la capilla, el edificio de usos múltiples, la cocina, las habitaciones o cabañas, como le decían también, y el edificio de las oficinas centrales. También hay unas residencias aquí. O sea, este lugar tiene de todo y le pedimos al Señor que venga alguien que le tome cariño, que le dé el cariño necesario, la inversión también que se requiere para ponerlo al día y que sea de gran bendición por muchos años más hasta que el Señor así lo desee. La cruz que sobrevivió en el 2017, en septiembre, los vientos de sobre 150 millas de velocidad del huracán María. Solamente se dobló un poquito, luego lo enderezaron obviamente, pero fue sorprendente. El embate fue fuerte, pero aquí vamos, en el nombre del Señor. Para dar un poquito de trasfondo del último episodio donde grabé en el bosque seco de Guánica, y bueno que me pase, como dije la otra vez, bueno que me pase porque no fui preparado, simplemente aproveché que estaba en el área y visité el lugar. Pero ¿qué sucedió? Al no estar preparado, pues las plagas me cayeron encima, me atacaron los brazos, el cuello, el calor era bastante fuerte y no tenía una idea, por ser la primera vez, de la dimensión del lugar. Pues en lo que yo caminé del estacionamiento al punto del vigía donde ves el video, pues había un tramo bastante considerable. Pero no todo fue malo, disfruté el ambiente, tomé algunas fotos. Y estamos hablando del capítulo 14 de Romanos. Antes, y dándote tiempo en lo que vas buscando tu Biblia, vamos a leer algo que hay en Gálatas, el capítulo 6. Y así en la medida que el Señor le va dando a uno sabiduría, entendimiento y también recordar porciones particulares de la Escritura que refuerzan los puntos sobre el capítulo que estamos estudiando de Romanos capítulo 14. Y reiteramos, enfatizamos y puntualizamos la realidad de que en la Escritura, en la palabra de Dios, hay mucho consejo práctico para poner en práctica, valga la redundancia, en uso, utilizar, para que nosotros veamos lo efectivo que es y lo bueno que resulta para las relaciones interpersonales. Enfatiza mucho con relación a los creyentes, porque en la familia de la fe también hay sus cositas. Suceden cosas, hay sus sís y sus nos, sus discusiones, sus puntos de desacuerdo, pero hay mucha herramienta espiritual de parte del Señor en su palabra que nos ayuda a nosotros a que estos asuntos no vayan más allá de lo que sea que se esté discutiendo, que no nos lastimemos, que no se acaben las amistades, porque surgen divisiones. Las iglesias se dividen por las razones
más inverosímiles que tú y yo nos podemos imaginar. Las relaciones interpersonales también se afectan, lamentablemente. Es así, el ser humano tiene sus vaivenes, su aspecto emocional. Pero para eso el Señor, entendiendo en dónde tú y yo nos encontramos, en un mundo que tiene pecado, donde el enemigo está haciendo de las suyas, donde no somos perfectos en Cristo, somos perfectos y santos por Él y en su carácter, pero en la experiencia del día a día todavía estamos madurando y tenemos que poner en práctica la paciencia, la longanimidad, la templanza. Una palabra que no está en la Biblia, pero está en la Biblia en cierta manera: empatía, ese entendimiento, esa tolerancia que debe haber entre nosotros, para que la obra de Cristo siga adelante, no sea entorpecida y no demos lugar al diablo, para que vivamos vidas más saludables mental y emocionalmente, que eso está enfermando a tantas personas. Y si no nos metemos en la Escritura, ¿cómo vamos a saber de estos asuntos del Señor? Lo que Él quiere para nosotros y su correcta utilización para nosotros ser embajadores y soldados efectivos en la obra del Señor. Amén. Así que aquí está la cruz, que eso va a estar como marco de referencia todo el tiempo, recordando lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, cargando todos nuestros pecados, y por medio de la fe puesta en Él, luego de que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, pues morimos en Él, resucitamos en Él, somos nuevas criaturas y podemos vivir de la manera distinta. No tenemos que vivir como vivíamos antes, no tenemos que vivir como vive el mundo. Recordemos, la cruz, que fue cruenta, fue dura, fue terrible, fue violenta, fue sangrienta. Pero el Señor hizo la demostración más grande de amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nuevamente estamos en Camp Caribe, en el municipio de Juana Díaz. Estás escuchando de fondo y teniendo más o menos una vista del Mar Caribe, donde nos encontramos en este momento. Te dije que íbamos a ir a Gálatas primero. Vamos a Gálatas, el capítulo 6. Y vamos al versículo 1 en adelante. Y vas a notar que podemos unir eso con cosas que hemos leído en el capítulo 14 de Romanos, que ya mismo vamos a ir ahí. Que el Señor sea glorificado en su palabra y que nos dé mucha sabiduría, entendimiento y crecimiento a ti y a mí por medio de su palabra. Hermanos, cuando comienza hablando así, se está dirigiendo a creyentes. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y lo deja, no es específico en este punto, hay faltas que se pueden hablar de ellas, pero al generalizar, pues consideremos que es amplio el alcance de esta petición. En esta carta donde Pablo dice que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino de Cristo mismo, está en el capítulo 1 de Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y ahí se está refiriendo a creyentes maduros, conocedores de la palabra del Señor, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando nosotros nos vemos muy tentados, muchas veces en ir en corregir a la gente, en señalar a la gente, en criticar a la gente, en hacer grandes cuestionamientos sobre la vida de otros, que no se nos olvide que hoy son ellos y mañana podemos ser tú y yo. Que no se nos olvide dónde el Señor nos sacó. Que no se nos olvide que tú y yo también podemos caer y necesitar la ayuda de otros si caemos en alguna falta. Que Dios nos cuide y nos proteja a ti y a mí. Pero hace esa salvaguarda, siempre considerándonos a nosotros. El Señor está haciendo en su palabra esto. Pone como, digamos que es como un espejo. Y en el espejo estamos tú y yo mirándonos, para que nos miremos a nosotros mismos primero antes de mirar al otro. Porque somos muy rápidos en eso, somos muy prestos en ver la paja del ojo ajeno y no la viga que está en nuestro ojo.
Y queremos quitarle al Señor algo que es exclusivo de Él, que es el juzgar justamente. Tengamos mucho cuidado en esto, es que nos va a ser de beneficio cuando nosotros ponemos en práctica y obedecemos lo que el Señor dice y las directrices que Él nos da. Para nosotros no vivir enojados, malhumorados, velando a cada cual y descuidando automáticamente nuestra vida. Porque cuando proyectamos hacia afuera, ya yo me estoy olvidando de mí. Y yo tengo que invertir en mí o dejar que el Señor invierta de su vida y su palabra, de su Santo Espíritu en mi vida, para que el carácter de Jesucristo sea cada vez moldeado más a mi carácter, igual que en la vida tuya. Así que nota que es práctico, y para esto no hay que tener estudios muy profundos, no hay que tener doctorados ni nada, es entender esto, que es bastante práctico para nosotros. Dice, voy a leerlo nuevamente porque es importante: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, o sea, vamos a repararlo, vamos a sanarle, vamos a ayudarle, vamos a edificarlo, con espíritu de mansedumbre. Esa es la actitud, ser mansos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que tú también no seas hallado en la misma falta de esta persona. Continúa el versículo 2 del capítulo 6 de Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid así, la ley de Cristo y la ley del amor. Y toda la ley se suma en el amor al prójimo, ¿verdad? Dice, esto está en el versículo 5, ¿verdad? Si leemos el versículo 14 en adelante, y vamos a seguir el capítulo 6 de Gálatas, pero tengo que aprovechar que estoy en la vecindad. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, siempre velando por el bien del prójimo. Esa es una vida de gracia. Esa es una vida de una nueva criatura en Cristo. Pero si os mordéis, y este lenguaje es fuerte, pero no está hablando de que seamos caníbales, ¿sabes? Esto es una enseñanza espiritual, así que aquí hay algo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No llevemos las cosas a tales niveles que se destruyan las relaciones, que nos lastimemos, que nos llenemos de odio y de rencor. Podemos llegar a eso. No en balde. Habla también esta escritura de que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y también el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia cuerpo de Cristo, dice en Efesios: ni deis lugar al diablo. O sea, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque el enojo es como si se hubiese sembrado algún tipo de planta. Es una enredadera. Y si eso no se vela, eso va a crecer a gran velocidad y va a agarrar todo lo que encuentre de frente. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Todo lo que se siembra es lo que se ciega. Dice, y usa el término de si se comen y se muerden, mira que no se consuman. O sea, van a haber instancias que van a haber roces, vamos a tener momentos difíciles y vamos a tener que sentarnos a hablar, recordando quiénes somos en Cristo y que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Dice, digo pues, el versículo 16, capítulo 5 de Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, como te mencioné hace un instante. Y el del Espíritu, y ese es el E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esta es la lista horrible de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabras fuertes, se está refiriendo, nos está hablando a los creyentes, pero está hablando también al inconverso, que es bueno que sepa esto, esta lista tan terrible que hay,
de personas que viven solo en la carne, no en el espíritu, no han nacido de nuevo, no han creído, están condenados al momento, pero no tienen por qué ir al lago de fuego si tan solo ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, aquí está la contraparte, aquí está lo que se supone que debe ser en nuestras vidas. El versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, y comienza con eso, con esa parte tan esencial y tan básica, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y el amor que tenemos que tener para con los demás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ahí se está dirigiendo específicamente a los que son de Cristo, porque hay quienes no son de Cristo todavía. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué mucha instrucción de la palabra de cómo deberíamos vivir en la vida, en la gracia del Señor, en la dispensación de la gracia. Vamos a seguir leyendo el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros, en el capítulo 6 de Gálatas, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Tenemos que vivir nuestra vida, nuestra relación con el Señor, nuestro crecimiento en el Señor, y buscar lo mejor para los demás. Porque si no, entonces vemos lo que estamos viendo, tanta desunión, tanta división, tanta gritería, tanta contienda. Ves que el Señor ofrece algo mejor, algo superior, algo maravilloso, espiritual, algo que le agrada a Él, no que fomenta todo lo que está pasando alrededor del mundo. Ahora, vamos al capítulo 14 de Romanos, porque de eso es que se trata este estudio que estamos haciendo en los más recientes episodios de Grace 21. Y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, y aquí vamos a lo que estamos tocando últimamente, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y ya hemos explicado de qué se trata el bema de Cristo, el estrado de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto me recuerda un versículo que está, vamos a ver si recuerdo específicamente en dónde se encuentra. Vamos a ver. No sé si es en Colosenses. Es en Filipenses el capítulo 2. Gracias, Señor. Vamos al capítulo 2 y vamos desde el versículo 5 en adelante, y todo esto está entrelazado. Todos estos versículos están entrelazados en los puntos que el Señor quiere traer para tu vida y para la mía. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Bueno, tengo que leer del versículo 1, disculpa. ¿Por qué? Y tú debes saber por qué ya. Por el contexto. Seguro que sí, para tener mayor contexto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ahí está esa palabra otra vez, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Eso es,
Esto choca directamente contra el mensaje del mundo de que todo el mundo tiene que pensar que es mejor que el otro. Y esto es un mundo de competir. Se han creado tantas competencias para que uno pruebe que es mejor que alguien en algo, y lo que hace es menospreciar y poner a la gente un estándar de que tienen que necesitar la vida de otro ser humano para decir qué bueno que yo no soy como este, o yo soy mejor que este, o más alto, o más bajito, o más flaco, más gordo, no sé. Tantas cosas que el ser humano se inventa para poner a competir unos contra otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea, te está diciendo, estés pendiente a la vida de los demás por el bienestar de los otros. No estés pensando tanto, porque uno piensa que es un sol y que todo tiene que girar alrededor de uno. Ese egoísmo, ese narcisismo que está acabando con todo. Haya pues, y estos son directrices, estos no son recomendaciones ni sugerencias del Señor. Esto es una directriz divina para ti y para mí que somos de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, porque Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, de sirviente, no de siervo del animal que trepa a los montes. Está hablando aquí de servidumbre, de un servidor. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay ningún nombre como este, ni en la historia del tiempo, ni lo habrá. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Estás escuchando? Estamos pendientes a cada palabra. Las palabras significan algo. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 14, el versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No estar creando las circunstancias y las situaciones para entrar en disputas, en antagonismos, en peleas y discusiones vanas que no benefician, no glorifican a Dios, no benefician a nadie, no bendicen a nadie. El enemigo se va creando un terreno para que el enemigo vaya a hacer un nido, y nosotros tenemos que estar muy alertas de estas cosas y seguir las instrucciones del Señor. Si hacemos todo por ganas, para cuando nosotros nos sintamos con las ganas de hacer las cosas, vamos a fallar. Entonces vamos a estar en desobediencia y nunca vamos a ver lo práctico y maravilloso y beneficioso y bendito que el Señor nos presenta en su palabra. Mira cómo está explicando las cosas de una manera que tú y yo lo podemos entender. No creo que hay que darle mucha vuelta al asunto, pero vamos poco a poco, ¿verdad que sí? Dice el versículo 14, y mira lo que dice el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿En dónde recae la responsabilidad? ¿En dónde recae la acción? En uno. Dios le está diciendo a uno que no haga eso. Tomemos esa decisión. Recuerda lo que dice en Romanos: en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con los demás. Y siempre depende de nosotros. Para pelear hacen falta dos, como para bailar hacen falta dos, ¿verdad? Dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No seas
pues vituperado, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto me trae a mí siempre un recuerdo, algo que lo utilizo mucho de ejemplo. Tal vez no es aplicable en todas partes del mundo, pero en Latinoamérica, en Puerto Rico es aplicable. Cuando llega a la famosa Cuaresma, estos 40 días antes de la Semana Santa y del Viernes Santo y todo esto, que la tradición y la costumbre lo recuerda año tras año. De eso podemos hablar muchos ángulos, pero este es el ángulo que me quiero concentrar. Hay un segmento de la población que vela que los viernes, yo no tengo la historia, el trasfondo, cómo se llega a esto, pero quiero llegar a un punto. Ten paciencia conmigo. Y esto no lo hago con el ánimo ni de atacar ni de cuestionar. Es que quiero unir todo esto a lo que estamos viendo en la Escritura de parte del Señor. Hay personas que deciden durante esos días, los viernes no van a comer carne. Yo te he dicho, a mí me gusta comer carne. Y sé que a mucha gente le gusta también, como hay otra gente que no. Y lo entendemos. No vamos a entrar en una pelea por eso, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Como acabamos de leer. Vamos a suponer que me invitan a una casa que una persona los viernes no come. Esos viernes de esos días en particular, de esa llamada Cuaresma, no come carne. Yo estoy en una posición de no servir de tropiezo. La persona a lo mejor, si por su cuenta decide, mira, yo sé que tú eres de otra religión o que vas a otra iglesia, como a veces dicen, y te prepararon algo de carne, pues tú le agradeces el gesto. Le puedes decir, mira, realmente no tienes que molestarte con eso. Yo entiendo que tú, tu familia o esta casa no comen carne los viernes de la Cuaresma, no hay ningún problema. Si yo lo que quiero es disfrutar de la compañía de ustedes, ¿verdad? Y no crear un issue, una tercera guerra mundial por algo como eso. O vamos a suponer que la actitud de uno sea, bueno, yo lo siento mucho, pero yo como carne, ¿qué hay aquí para comer carne? Pero yo no como carne ese día, pero me invitaron ese día a su casa. Entonces yo como que quiero jactarme y vanagloriarme y que mucha Biblia yo sé, yo soy de la gracia, yo trazo la escritura. ¿Y qué se creen esta gente? No, si me invitaron, ¿dónde? Yo quiero comer hamburger, yo quiero comer una hamburguesa, un buen steak, un pedazo de bistec. Prepárame algo de carne ahí. Ustedes comen pescado si quieren, o vegetales, o arroz. Pero yo quiero comer carne. ¿Qué yo hago con eso? ¿Podremos escuchar nosotros del cielo un aplauso, alguien aplaudiendo diciendo, bravo, te quedó muy bien, así es que se hace? Enséñales ahí, dale una buena lección. ¿Verdad que no suena bien? Y yo estoy tomando eso de ejemplo porque sucede mucho, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema con eso. Y si yo invito a alguien a mi casa un viernes de esa semana, de esas semanas de Cuaresma, estoy tomando esto de ejemplo, pueden ser otros ejemplos, pero vamos a tomar este ejemplo. Y la persona viene a mi casa y yo sé que ellos tienen una manera de ver, una perspectiva de vida espiritual, de la manera que ellos lo han aceptado, lo han creído, pues yo no voy a invitarlos a una barbacoa, a un barbecue. Yo estaré consciente de las personas que yo tengo en mi casa, mire, y no tengo ningún problema, tú no tienes que comer carne todos los días, yo no como carne todos los días. Pero estoy trayendo este ejemplo tal vez muy básico, muy mundano tal vez, hablando de comida y los viernes que no se comen carne en la Cuaresma, pero te estoy dando el ejemplo, como el Señor nos está diciendo, no seamos tropiezos, no seamos nosotros los que propicien las divisiones, simplemente por cosas que cuando uno viene en el análisis, no es la gran cosa, pero nosotros los convertimos en grandes cosas, en cosas complicadas, que nada benefician, ni bendicen, ni agradan al Señor. El versículo 16 en adelante, estamos en Romanos capítulo 14, para ver si podemos terminar el día de hoy. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ya está trazada la ruta, ya está trazada la meta en el carril que nos debemos mantener en nuestra vida cristiana y nuestras relaciones con los demás, con los creyentes y también con los que no son creyentes, que no se nos olvide eso. ¿Cómo uno va a poder dar una explicación mejor que esta si aquí lo dice clarito? Dice, sigamos lo que contribuye, o sea, abona, añade, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Se edifica el otro, me edifico yo. Y los demás que estén cerca de la situación. Dice el versículo 20, escucha, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y es así. Y se convierten, y sé que el Señor está dando este ejemplo de cosas reales que se dan para ese tiempo y que se reflejan hasta el día de hoy en el siglo XXI. Pero tenemos que también ampliar nuestro horizonte mental, espiritual en el Señor y su palabra y en la comprensión y entendimiento de lo que nos quiere enseñar, que no es tan solo en la comida, es en muchas cosas que estamos entrando en diferencias y tomándolo como razones para discutir, para mordernos, para consumirnos. Y el enemigo lo que hace es que se ríe. Y el que está de afuera, que pensaba tal vez ir a una iglesia o ir a la fe cristiana, dice, no sé, es que yo los veo como ellos se tratan. Y ahí como que eso no me llama la atención. Yo tengo de eso en mi casa, no tengo que buscarlo en más ningún lado. No seamos nosotros los que causemos, seamos los que causemos el tropiezo y vamos a buscar eso que nos edifica, que trae paz. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Porque recuerda, está hablando también de los débiles en la fe, de aquellos que son bebés en la fe, que todavía les falta madurar. Tenemos que analizar el capítulo completo a la luz también, reforzado con otras porciones de la Escritura, y entender que el Señor nos está diciendo, vivan así. Yo quiero que ustedes, que son ahora hijos míos por haber creído en Cristo, y son justificados y yo los he adoptado como hijos míos, que vivan de esta forma. Esta es la manera que yo quiero que ustedes vivan. Pues hagamos caso, lo ponemos en práctica y vemos los resultados, damos gloria a Dios y la gente es bendecida. Amén. Dice el versículo 22 y 23 para concluir, ¿tienes tú fe? Haz esa pregunta y la pregunta es retórica, se supone que la tenemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dicen Hebreos, porque hay que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Tienes tu fe? Tenla, dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice, ¿tienes fe? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que se aprueba. Hermano, hermana, amiga y amigo que me haces el favor de ver estos episodios. Aquí está lo que tenemos que saber. Los pasos que damos en la vida, la manera que nos relacionamos con los demás, la planificación de nuestras vidas, cómo vemos el futuro, cómo vemos el presente, cómo miramos hacia el pasado, todo está enmarcado en la Escritura, en la palabra de Dios. La manera que debemos vivir, aquí están las instrucciones. Tenemos que entender que gente que está alrededor de nosotros no está en la misma madurez o el mismo nivel espiritual que tú y yo tal vez en este punto, pero tú y yo también tenemos que recordar que todavía nos falta, que también estamos inmaduros y débiles en algunas partes de nuestra vida. Y cada uno tiene que buscar lo que ayude a la edificación del cuerpo de Cristo, a la glorificación del nombre de nuestro Señor.
lo que fomente la paz, lo que dé buen testimonio al de afuera, para que le llame la atención estas cosas tan maravillosas en las cuales tú y yo somos parte de esto, de algo extraordinario y maravilloso que es la vida en Cristo. Nuevas criaturas, embajadores, evangelistas, soldados del Señor, luminares que llevamos un mensaje de salvación que hemos recibido, que otros nos los dio de parte del Señor y su palabra, y lo pasamos a otros. Pero ya tenemos que detenernos de estar peleando por cuanta cosa que no es crítica, que para otro tal vez es muy serio, pero nosotros tenemos que tener la mansedumbre, a menos que no sean puntos muy graves, que tenemos que obviamente contender por la fe, de que alguien diga que la salvación es por obra, eso hay que aclararlo. Si alguien dice la salvación se pierde, eso hay que aclararlo. Hay que aclarar en la Escritura que la salvación no se pierde y que la salvación es por fe en Cristo. Y tenemos que ser sabios en cómo escoger las batallas, en qué momento darlas y hasta qué punto las vamos a llevar también. Habrá ocasiones que uno cede, porque si aquel dice que, y yo conocí una persona así, tal vez yo te mencioné este ejemplo en el pasado, y discúlpame si ya lo habías escuchado antes, una dama, porque leyó en la Biblia que el Señor en tiempos antiguos a Israel le dijo que no comiera cerdo. Pues ella no come cerdo. ¿Por qué? Porque lo leyó en la Biblia. Bíblicamente esta dama está correcta. Dispensacionalmente está totalmente equivocada porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si ella lo hace por dieta o por agradar a Dios, eso es ella. Eso es ella. Yo no estoy de acuerdo, pero yo voy a hacer una pelea con ella por eso. Voy a hacer todo un dogma y una lucha por eso. ¿Para qué? ¿Para agradarme a mí? ¿Para yo ganar un punto? ¿O para exaltar el nombre del Señor? Todo esto lo tenemos que tener en mente. Porque a veces lo que hacemos es lacerarnos entre nosotros mismos y el de afuera que observa se frustra. Se frustra porque dice, bueno, me dijeron que toda la clave era Cristo, toda la clave era la Biblia, toda la clave era ir a la iglesia y ahora yo veo lo que está pasando con ellos. No hay esperanza, no tengo a dónde ir. Y de momento el enemigo se mete y entonces el enemigo aprovecha y le presenta otra cosa a la persona. Y la persona acepta eso como de Dios, como que es algo espiritual, como que es algo religioso, ¿verdad? En su entendimiento, y se tira por un camino de perdición. Por eso todo esto hay que tenerlo en mente. Y cuando el Señor dice algo, por algo es. Y este capítulo 14 es muy interesante. Y vamos a ir porque tenemos que ir al 15 y terminar más adelante el 16. Pero damos gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por su luz. Por el entendimiento y sabiduría que nos da. Y tú y yo que sacamos tiempo para estas cosas. No es para llenar nuestra cabeza de datos. No es para llenar nuestra cabeza de información. Esta es la maravillosa y eterna y bendita y santa palabra de Dios para ti y para mí. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Podemos hacer un examen tuyo en este segundo y pensar, he madurado desde que creí hasta este momento. Yo podría indicar las áreas de cambio que he tenido, cómo se demuestra la vida del Señor en mi vida. ¿Puedo identificar las áreas que me faltan? Todo eso son autoexámenes que tenemos que hacer mirándonos a nosotros para poder servir mejor a los demás. Pero si yo estoy todo el tiempo criticando y atacando a los demás, pues entonces no me puedo quejar de que las cosas estén como estén porque estoy cooperando con el desastre y no estoy aportando a lo que es paz, a la mutua edificación, a lo que es de bendición y lo que es exaltación al nombre del Señor. No olvidemos lo que pasó en la cruz del Calvario. No olvidemos el sacrificio tan grande de Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Esa muestra de amor de parte de Dios para con nosotros, que ahora que hemos creído en Él, todos nuestros pecados han sido perdonados. Porque nosotros vamos a estar juzgando a los demás, porque nos vamos a creer mejores que los demás. Si el Señor nos salvó a nosotros cuando no tenía por qué hacerlo. Nosotros necesitábamos que lo hiciera, pero nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pensemos en todas estas cosas, amiga y amigo, hermano y hermana. Y hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Gracias por darle like a los episodios. Gracias
por suscribirte al canal, gracias por aportar, los que han podido aportar, los que oran, que es bien importante la oración, y gracias porque comenzamos este esfuerzo hace apenas casi un año y ha sido algo extraordinario y maravilloso, y siempre te quiero traer diferentes panoramas para aquellos que lo ven en sus pantallas bien grandes, pues no tan solo vean a este servidor, que yo me tengo que salir del medio porque la clave es la palabra y la obra del Señor, la creación de Dios. Amén. Yo me voy a salir un momentito del tiro de la cámara para que disfrutes un poco de este panorama aquí en Camp Caribe, Campamento del Caribe, que está a la venta en el municipio de Juana Díaz. Gracias nuevamente a Yanis que me permitió estar aquí. Y nada, que el Señor te bendiga mucho.